Un saludo muy especial a todos desde la Fundación Universitaria Agraria de Colombia y hoy tenemos un invitado muy especial porque desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el programa de Derecho hemos sentido la necesidad de incursionar en la discusión de los temas más importantes, no solo a nivel país, sino lo que está pasando en relaciones internacionales, lo que pasa en el mundo. Por esta razón hemos decidido invitar a Marcos Pekel, quien es el director de la comunidad judía en Colombia y además profesor universitario de la Universidad del Rosario, para que nos ayude a entender un poco qué está pasando en el mundo, por qué esta guerra en el Medio Oriente es tan importante y cuáles son los actores que están involucrados y cuál podría ser la afectación para Colombia de lo que pasa en el mundo. Marcos, un placer tenerte aquí en la universidad. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá y espero que podamos tener una conversación muy agradable. Bueno, Marcos, entonces para entrar en materia, yo sí quisiera saber de dónde sale este conflicto, cuál es la naturaleza, por qué esta guerra en el Medio Oriente que lleva primero tanto tiempo, pero que en los últimos días se ha agudizado con el ataque de este grupo denominado Hamas. ¿Y qué pasa con la autoridad palestina y qué rol está jugando Israel en estos momentos? ¿Y usted quiere que esto solo dure 15 minutos? Bueno, vamos a tratar de hacer sencilla la respuesta a una pregunta que tiene un complejo nivel de historia, de geografía, de narrativas. Pero digamos que el conflicto palestino-israelí, para ponerlo sencillo, es un conflicto de dos pueblos por un territorio. El territorio tiene un significado, además de territorio, un significado identitario, un significado en la narrativa histórica de ambos pueblos que consideran que esa tierra es la suya. Obviamente el pueblo judío es ahí donde transcurrió toda su historia narrada en los textos sagrados y posterior, y el pueblo palestino que también tiene su narrativa muchos años después en esa misma tierra. Por lo tanto, ese es el conflicto que estamos viendo, de la imposibilidad hasta ahora de haber encontrado una solución justa, que sería obviamente que exista un Estado judío al lado de un Estado palestino, independientes en ese territorio. Bueno, y en el contexto de esta guerra por el territorio, porque ambas naciones tengan derecho a tener ese territorio y a desarrollarse y todo, digamos, vale la pena diferenciar qué está pasando con lo que nosotros hemos conocido como la autoridad palestina, alojada o digamos asentada en Cisjordania, y lo que está pasando con el grupo Hamas que estaría en la franja de Gaza propiamente dicho. ¿Cuál sería esa diferencia y cuál es la posición de Israel frente a uno y frente al otro? Muy bien, la autoridad palestina es un ente oficial con base jurídica en los acuerdos de Oslo que se firmaron en 1993, por medio de los cuales la autoridad palestina sería el cuerpo encargado de administrar unos territorios, Gaza y Cisjordania, que Israel ocupó en la Guerra de los 6 días, pero no eran territorios de Palestina. Cisjordania era parte del reino de Jordania y Gaza estaba ocupado militarmente por Egipto. El movimiento Hamas es un movimiento islamista que nace en 1987, con una plataforma ideológica basada en el Islam radical sunita y que además especifica claramente que su objetivo es la destrucción de Israel, matar judíos. Se trae eso de algunos episodios del Corán donde Mahoma enfrentó a algunas tribus judías en Arabia, de no reconocer a los entes internacionales y no tener ninguna validez cualquier negociación de paz. Israel obviamente pues negoció con la autoridad palestina, es producto de los acuerdos de Oslo que Israel negoció con la Organización para la Liberación de Palestina, con Yasser Arafat, y el tema que tenemos en Gaza, Juan, es que Israel entregó Gaza en el año 2005 como en su implementación pasado de los acuerdos de Oslo, pero para tratar de revivirlos a la autoridad palestina. Pero en el año 2007, Hamas, que es una organización
no reconoce tampoco a la autoridad palestina, expulsó a la autoridad palestina de Gaza por la fuerza, hubo una mini guerra civil, unos 200 muertos de las fuerzas de seguridad palestina y se hizo al control del territorio. Para aclarar un poquito acá, hagamos de cuenta que el ELN, por ejemplo, toma control de la totalidad de la provincia de Arauca, pero total, ahí expulsa al ejército colombiano y toma control total de las ramas gubernamentales y se hace al control de Arauca. Y desde Arauca empieza a atacar con cohetes a la población vecina, a Vichada, los departamentos vecinos o incluso más lejos, que empieza a lanzar misiles a Bogotá. Esa es más o menos la situación que está viendo en Israel con Gaza. Perfecto. Y digámoslo, por ejemplo, venimos de una época de muchos años de esta guerra, de esta diferencia, pero lo que pasó recientemente, que ha sido catalogado por varios países en el mundo como actos terroristas dirigidos en contra de la población civil, y adicional a eso, vemos ahora una respuesta del ejército de Israel. Incluso tengo entendido que ya el ejército de Israel logró en la Franja de Gaza ocupar, digamos, edificios gubernamentales que estaban administrados o que estaban en poder de este grupo Hamas. ¿Qué implicación tiene entonces los hechos que ocurrieron recientemente, que motivaron una nueva escalada armada y que ahora se esté hablando de una posible, digámoslo, ocupación de Israel en la Franja de Gaza? Bueno, los hechos que ocurrieron no son cualquier cosa. Voy a describirlos de manera rápida. El 7 de octubre, sábado, unos 1.500, el dato no se sabe, de terroristas de Hamas ingresaron al territorio soberano de Israel, pasaron una valla que divide la frontera, la rompieron en varias partes, llegaron a las aldeas cercanas de Israel en la Franja de Gaza, asesinaron familias enteras en sus hogares, a las mujeres las violaron, luego las quemaron, a las mujeres embarazadas les sacaron el feto, bayonetaron el feto, luego quemaron a las mujeres vivas, y en un festival de música electrónica en uno de esos lugares, es una región un poco desértica, un festival de música en el desierto donde había más o menos unos 2.000 a 3.000 jóvenes en un festival de música electrónica, acribillaron a unas 260 personas, todos jóvenes, que es la cifra de muertos en el festival. El total de víctimas, unos 1.400 judíos asesinados de esa forma, muchos de ellos bebés que también los degollaron, y se llevaron secuestrados a la Franja de Gaza 240, la mayoría son niños, unos 30 niños menores de 10 años, muchísimas mujeres, ancianos en sillas de ruedas, por lo menos 2 que aún tenían en su antebrazo marcado el número que les pusieron en el campo de concentración nazi. Ese evento es muy significativo, marca un antes y un después en la historia de Israel y no será olvidado fácilmente, y eso generó en el Estado de Israel el derecho a la legítima defensa, que es el que está en este momento ejerciendo en Gaza contra esta organización Hamas. Bueno, y digamos una de las grandes, digamos, discusiones que se está llevando en el marco del escenario internacional tiene que ver con estas medidas militares de Israel en la Franja de Gaza. Se habla incluso un poco de que de pronto se pueden estar vulnerando, digamos, elementos claves del derecho internacional humanitario debido a que hay población civil que está en este territorio, pero tenemos entendido que el grupo Hamas y su parte o estructura armada pues ha utilizado a los ciudadanos a los civiles como escudos humanos. El tema, por ejemplo, de los hospitales, donde se dice que incluso en la parte subterránea ellos tienen presencia y demás. ¿Qué decirle a la comunidad internacional que siente una gran preocupación en materia del derecho internacional humanitario y lo que pueda estar pasando con la población civil? ¿Cuál es la posición de Israel? Bueno, Israel está ejerciendo el derecho a la legítima defensa, le voy a contar. La masacre que cometió Hamas fue en un día, tal vez 2. Y listo, ahí quedaron las víctimas, quedaron los quemados, quemaron las violadas y los secuestrados. Israel ejerce el derecho a la legítima defensa y es una operación que se prolonga por ahí un mes, 5 semanas, 6 o las que falten.
Entonces, las imágenes que empiezan a verse son las actuales y se olvida lo que llevó a este acto por parte de Israel. Es un hecho que uno de los fundadores de Hamas hace una semana en una entrevista que dio, lo dijo muy cínicamente. Los túneles, porque en Gaza hay un metro, quisiéramos tener uno acá, son hace unos 300 kilómetros de unos túneles súper sofisticados, con aire acondicionado, iluminados y con alimentos. Los túneles son solo para los combatientes de Hamas, para nosotros. Que la población allá arriba se organice como pueda, eso no son nuestra responsabilidad. Los usan como escudos humanos desde siempre, desde que Hamas tomó control de la Franja de Gaza, ha utilizado a la población como escudos humanos. Lo estamos viendo en los hospitales. Los hospitales son un tema bien complejo para Israel. El derecho internacional humanitario establece los hospitales como lugares protegidos, pero su protección acaba si el hospital está siendo utilizado como una guarida de militares, si hay municiones o armas escondidas, si hay terroristas escondidos. Pero el hecho es que Israel se ha cuidado muchísimo, pues esa operación en el hospital Al-Shifa lleva tantos días y pocos avances, porque hay muchísimos pacientes, hay doctores. Por lo tanto, Hamas es el responsable de una población palestina sobre la cual no tiene ningún interés, como lo dijo su líder. Hay 2 millones de palestinos en Gaza. Estos son realmente rehenes de Hamas desde el año 2007. Hamas ha recibido millones de dólares de Qatar para construcción de infraestructura, pero esa plata no ha sido utilizada para construcción de infraestructura, ha sido utilizada para su construcción de túneles, para comprar armamento de Irán que llega por algún lado o para fabricar armamento, y la población en Gaza sigue sufriendo. Entonces Hamas se lucra del sufrimiento de los palestinos, viola el derecho internacional al lanzar cohetes desde población civil y por segunda vez lo viola al lanzarlo a la población civil de Israel. Por lo tanto, Israel enfrenta una situación bien complicada, es obviamente, y lamentamos muchísimo que civiles palestinos estén muriendo, es clarísimo, y esperamos pues que esto termine pronto y que al final del día, por el bien del pueblo palestino, por el bien de Israel y por el bien de la región, Hamas no esté más gobernando Gaza y Hamas no esté más con su capacidad militar. Eso sería el primer paso a poder hablar a muy largo plazo o a mediano plazo de algún arreglo de paz entre Israel y Palestina. Marcos, yo quisiera, digamos, yo he visto a través de redes sociales y demás que ha habido un cruce, digamos, como de trinos con el presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro, y digamos, ha cambiado la posición en el marco de relaciones internacionales de lo que normalmente venía siendo Colombia, considerando a Israel siempre como un socio estratégico. Hoy sentimos que la posición del gobierno nacional se aparta o es crítica, digamos, del gobierno de Israel. En ese orden de ideas, ¿qué percepción tienen ustedes de la posición, digamos, en materia de relaciones internacionales que ha tenido Colombia? Y a mí me gustaría que tú nos explicaras por qué es importante Israel para Colombia. Sí, hemos tenido un cruce muy respetuoso de trinos con el presidente Petro, quien al día de hoy no ha condenado la masacre que dio origen a esto. Lo ha hecho Boric, lo ha hecho Lula, lo han hecho líderes de izquierda, pero lamentablemente el presidente Petro no lo ha hecho y pues me imagino que ya no lo hará, y se ha dedicado a trinar en exceso sobre el tema, ha cometido errores, ha trinado sobre videos que son falsos, hizo una comparación insidiosa en que dijo que él estuvo en Auschwitz y que Gaza es calcado de Auschwitz, que le generó repudio incluso en la Embajada de los Estados Unidos acá en Colombia, además de organizaciones judías internacionales y gobiernos europeos. Entonces sí es un hecho que la relación entre Israel y Colombia, pues aún hay temas que siguen y no se han afectado, la cooperación en seguridad continúa, la cooperación que Israel da en temas de agua, agricultura continúa, realmente los temas prácticos de las relaciones no se han afectado. Lo que se ha afectado es el diálogo político, es la completa animadversión del presidente Petro al Estado de Israel,
que como usted dijo ha sido un aliado estratégico de Colombia por décadas. Para Colombia su principal socio estratégico y comercial es Israel. En el Medio Oriente hay un acuerdo de libre comercio entre los dos países que sigue vigente, y para Israel también la relación con Colombia es importante. El comercio entre los dos países ascendió el año pasado a unos 1.200 millones de dólares, de los cuales hay un superávit total a favor de Colombia, y también hay un intercambio cultural. Israel es un país que por también muchísimos años que más becas ha dado a estudiantes colombianos a ir a Israel a estudiar cualquier tema, inclusive estamos en la Universidad Agraria, temas de agricultura. Israel es líder mundial y hay muchísimas becas en esos temas. Hay muchísimos colombianos que se han beneficiado de una asociación de becarios que tiene miles de miembros. Si alguno de ustedes tiene interés, pues van a encontrar en Israel un muy buen lugar para donde ir a estudiar con becas completas que da el Estado de Israel. Son relaciones importantes. Esperamos que no se afecten las relaciones más allá del tema diplomático, que no deja de ser importante, pero que no es lo único en el ámbito total de las relaciones entre los dos países. Bueno, pues Marcos, de verdad queremos agradecerte infinitamente haber aceptado esta invitación, darnos a entender un poco qué está pasando en Medio Oriente, por qué es importante entender esta guerra entre Israel y Hamas, también comprender un poco qué es la autoridad palestina y sobre todo el marco o el escenario en el cual Colombia se mueve digamos, en la discusión de las relaciones internacionales. También sea el momento para expresar toda nuestra solidaridad con estos crímenes que se han venido cometiendo por parte de Hamas, los cuales nosotros también reprochamos y esperamos que haya una paz pronta y duradera en la región. Para la Fundación Universitaria Agraria es muy importante llevar a cabo estas discusiones y tener a los actores aquí en la universidad, y por eso resulta tan valiosa tu presencia en las instalaciones. Esperamos que se repita y que vuelvas a aceptarnos próximas invitaciones, ojalá para hablar de temas que sean mucho más amenos y que ya esta guerra se haya superado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, la verdad fue un gusto estar acá, es la primera vez que vengo a este hermosísimo campus universitario. Como profesor universitario, pues me encantan las universidades, me encantan hablar con los alumnos, intercambiar opiniones y hacer programas como este, de verdad muy, muy agradecido. Y pues los invito a que en el tema este hay mucha desinformación, hay una sobredosis de información que no se ve en ningún otro conflicto en ninguna parte del mundo. Y esa sobredosis de información genera información falsa, genera propaganda. No es fácil a veces identificar una de la otra. Los invito a que si pueden hacerlo, lo hagan, que lean un poquito más allá de la imagen para entender el contexto. Y una vez, mil y mil gracias. Shalom a todos.